A ver, ¿quién tiene la última palabra dentro de un país? Uno pensaría que la respuesta es obvia, ¿no? El gobierno. Pero en un mundo tan conectado como el nuestro, esa respuesta se vuelve cada vez más complicada. Hoy vamos a desglosar el concepto de soberanía, que es un pilar del poder y que, créanme, lejos de ser algo del pasado, está en plena transformación. La pregunta del millón es esta: ¿quién manda realmente en el mundo? Por siglos, la respuesta fue bastante directa: los estados. Pero hoy, el panorama del poder es muchísimo más enredado. Miren, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es la soberanía? Después, veremos cómo la globalización la pone a prueba. Conoceremos a los nuevos jugadores en el tablero del poder. Luego lo aterrizaremos todo con el caso de Guatemala y al final cerraremos con una reflexión sobre lo que nos depara el futuro. Empecemos por el principio, sección 1. ¿Qué es exactamente la soberanía? Vamos a sentar las bases. En su forma más pura, la soberanía es la idea de que un Estado es la máxima autoridad dentro de sus fronteras. No hay nadie por encima que le diga qué hacer en sus asuntos. Es, digamos, el principio de en mi casa mando yo. Y ojo, que es clave entender esto. La soberanía tiene como dos caras. Por un lado está la interna, que es el poder de mandar en casa, gobernar, cobrar impuestos, que la justicia funcione, y por otro, la externa, que es que los demás países te reconozcan como un igual, como un par legítimo en el escenario mundial. Ambas son absolutamente cruciales. Pasemos a la sección 2, un mundo interconectado, porque aquí es donde esa idea de soberanía tan clara y definida empieza, a complicarse un poco. El modelo de antes era simple. Se imaginaba a los países como cajas selladas. La soberanía era un muro, una barrera impenetrable que dejaba todo lo de afuera, afuera. Una idea muy del siglo XIX, muy clara. Pero la realidad del siglo XXI es totalmente distinta. Ese muro ya no es un muro, ahora es más bien una membrana porosa. El dinero, la información, la cultura, hasta problemas gigantes como el cambio climático, todo eso cruza las fronteras sin pedir permiso. Y claro, eso limita la capacidad de un Estado para decidir por sí solo. Y entramos a la tercera parte, los nuevos actores en el poder, porque aquí la cosa se pone aún más interesante. Ya no solo los estados mueven las fichas en este tablero global. Pensemos un poco en quiénes son estos nuevos jugadores. Están las organizaciones intergubernamentales, como la ONU, que crean reglas del juego que los países aceptan seguir. Luego, las enormes corporaciones transnacionales, que con su poder económico pueden influir y mucho en las decisiones de un país. Y finalmente, las ONG, la sociedad civil organizada, que actúan como una especie de auditoría global, presionando a los gobiernos. El poder, la verdad, está mucho más repartido que antes. Cuarta sección, el caso de Guatemala. Para que todo esto no se quede solo en la teoría, vamos a ver cómo se ve esta lucha por la soberanía en el mundo real, en un país concreto. Un vistazo rápido a esta línea de tiempo nos cuenta una historia. Desde una intervención extranjera clarísima, pasando por una larguísima guerra civil, hasta los desafíos de hoy con el crimen organizado, la historia de Guatemala es, en gran medida, una lucha constante por definir y ejercer su soberanía. El derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 es un ejemplo de manual. Es la soberanía externa, ese derecho a que no se metan en tus asuntos, siendo violada directamente por los intereses de una potencia extranjera. Más claro, imposible. Y después, durante 36 años, el país vivió una profunda crisis de soberanía interna. El Estado simplemente no podía mantener el control dentro de sus propias fronteras. Perdió el monopolio de la fuerza frente a grupos guerrilleros. Fue una lucha brutal por el control del territorio, por la autoridad dentro de casa. Y hoy en día, los desafíos siguen ahí, pero han cambiado de forma. El crimen organizado le disputa el control de territorios al Estado. Las comunidades indígenas reclaman otras formas de soberanía, y problemas enormes como la pobreza o el cambio climático debilitan la capacidad del gobierno para responderle a su gente. Todo eso afecta su legitimidad. Y llegamos a la última parte. Después de ver la teoría y esta realidad tan compleja, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es la soberanía hoy en día? Y aquí está la idea central, el corazón de este análisis.
La soberanía ya no es algo que un país tiene y guarda en una caja fuerte. Es un proceso, algo vivo, una negociación constante con fuerzas que vienen de afuera, con actores de adentro y con las demandas de la propia población. Esto nos lleva a una nueva forma de medir a un Estado. Su legitimidad, su derecho a gobernar, ya no viene solo de su poder militar o económico, sino de su habilidad para hacer malabares, para equilibrar las presiones del mundo globalizado y, al mismo tiempo, responder a las necesidades de su gente. Lo que nos deja una última pregunta flotando en el aire. Con toda esta interconexión y estos nuevos jugadores, ¿estamos viendo el fin de la soberanía? ¿O simplemente se está transformando en algo nuevo, más complejo, quizás más interesante? La respuesta, como el propio concepto, se está construyendo cada día.